Bueno, en esta ocasión vamos a escuchar la plática de genética forense con la doctora Fabiola Hernández Rosas. Ella es doctora en ciencias biomédicas de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es eh, profesora de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Biomédica de la Universidad Anáhuac, Campus Querétaro. Es perito en genética forense, es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense y del Padrón Nacional de Evaluadores de la Entidad Mexicana de Acreditación EMA para la acreditación de laboratorios de ciencia forense. Ella es una experta en su área. Le agradecemos mucho que nos acompañe en esta ocasión, en su apretada agenda, nos hizo un espacio y los invito a todos a participar como lo hicimos en la conferencia anterior, con mucho entusiasmo, con mucho respeto, y estoy seguro de que nos va a gustar mucho esta plática, muy, muy, muy interesante. Vamos a poner mucha atención. Fabiola, cuando gustes, pues puedes comenzar y aquí estoy para cualquier situación. Muchas gracias, Eric. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto presentarles esta ponencia que habla acerca de mi experiencia en el área de la genética forense. Como comentó el profesor Eric, pues ya llevo varios años trabajando como perito. He trabajado como perito oficial en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y también actualmente trabajo como perito particular y como miembro del Padrón Nacional de Evaluadores de la EMA, de la Entidad Mexicana de Acreditación, para la auditoría de laboratorios que llevan a cabo estos procedimientos de ciencia forense. Entonces, el día de hoy, pues les voy a hablar acerca de las bases moleculares de la genética forense y cómo esta área de la genética forense se aplica para sistemas de identificación humana o para estudios de parentesco. Si tienen alguna pregunta, me pueden ir escribiendo por el chat. Pueden prender su audio y me preguntan directamente como ustedes gusten. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Qué es la genética forense? Pues la genética forense es una especialidad de la criminalística que lo que va a estudiar es la variabilidad genética que existe entre los individuos y que se va a aplicar para resolver problemas de carácter legal. De hecho, dentro del área de la genética forense existen peritos que son personas que son expertas técnicas en procedimientos de genética forense y que son capaces de defender una prueba de laboratorio de este tipo de identificación en un juzgado. Actualmente los peritos pues tienen mucho trabajo en el tema de investigación de paternidad, en los casos de que se requiera una custodia legal para un individuo, para un niño, y se necesite que se haga la prueba de paternidad para comprobar que el padre propuesto en realidad es el padre biológico del hijo. Entonces, para este tipo de casos en un juzgado, pues se puede llevar a cabo un procedimiento mediado a través de un perito, que es el experto en esta área, el cual es capaz de emitir un dictamen y poder establecer si ese individuo tiene una relación de parentesco con el padre propuesto. Entonces vamos a ver primero de qué trata esto de la genética forense para poder entender un poco cuáles son las bases de esta área tan interesante. Y bueno, como saben, en México pues existe una gran problemática en el tema de las fosas clandestinas, por lo cual pues la genética forense ha sido de gran utilidad porque a través de esta técnica se puede llevar a cabo la identificación de individuos. Y esta identificación de individuos se puede realizar a partir de muestras de sangre, muestras de cabello, muestras de descamación bucal, hisopos que toman de la cara interna de la boca o de cualquier otro tipo de célula, incluso de algunos restos óseos. Se puede obtener ADN a partir de hueso, se puede obtener ADN a partir de células de descamación. Y bueno, en realidad hay muchas vías para poder obtener ADN y para poder utilizar ese ADN con fines de investigación. Entonces, dentro de la genética forense existen tres grandes áreas. La primera gran área es la prueba de ADN. Esta prueba de ADN se realiza para poder hacer estudios de identidad, para poder contrastar
un ADN de un individuo contra el ADN de otra persona, generalmente son los padres, para poder identificar a una persona a través de su ADN, debido a que cada persona tiene características que son únicas dentro del ADN, que son regiones variables y que permiten identificarlo y que son incluso más efectivas que otro tipo de pruebas, como las pruebas de dactilares, las de huellas dactilares, o otro tipo de pruebas. Dentro de la genética forense también se encuentran los estudios biológicos de parentesco y de paternidad. Estos estudios de parentesco y de paternidad van a permitir que a través del ADN se puedan establecer las relaciones consanguíneas. Es decir, yo puedo estar completamente seguro de que mi hijo es hijo biológico mío si le hago un perfil de ADN y verifico que tiene ADN que hereda de su papá y ADN que hereda de su mamá. También se pueden hacer otro tipo de relaciones de parentesco. Por ejemplo, si yo tengo un medio hermano y quiero realmente comprobar que es un medio hermano mío, puedo hacer una prueba de ADN y puedo determinar si ambos hermanos provienen del mismo padre o de la misma madre. También se establecen relaciones de abuelidad y también se pueden establecer otro tipo de relaciones lejanas, solo que la probabilidad de este tipo de identificación pues va bajando. Bueno, dentro de la genética forense también tenemos la identificación de personas a partir de cadáveres. Es común que cuando un cadáver llega a un CEMEFO, a veces está tan deteriorado o el cuerpo se encuentra en descomposición que es imposible más bien poder identificarlo a través de sus características físicas, salvo que tenga características muy evidentes como un tatuaje que todavía sea visible o algún otro tipo de características como un implante o algo que lo distinga del resto de los cuerpos. Pero la prueba más fiable para poder hacer una relación de identidad a partir de un cadáver o a partir de un resto óseo o a partir de un fragmento de hueso es a través de la prueba de ADN. Y esta prueba de ADN se contrasta, se hace un contraste de esa prueba de ADN con los familiares más cercanos. En la mayoría de los casos, pues son los papás o los probables padres de ese individuo y se puede saber a ciencia cierta si su identidad corresponde a la persona que están buscando. Ahorita, como saben, pues por la situación de México, el tema de identificación de cadáveres es algo que ha ido incrementando mucho en México. Las técnicas han ido mejorando conforme se va avanzando en el área. Y ahorita ya es posible obtener ADN a partir de muestras de huesos que son altamente degradados o muestras de huesos que han sido calcinados. Y es posible hasta hoy en día poder realizar pruebas de ADN a partir de esta muestra tan degradada. Bueno, para comenzar a ver esto, para ver las aplicaciones del ADN para estudios de paternidad, para estudios de identificación humana, para estudios de parentesco, es necesario que nosotros conozcamos primero algunos conceptos. Estos conceptos tienen que ver con cómo está organizado nuestro ADN dentro de la célula. Como ustedes saben, todas nuestras células en el núcleo y en la mitocondria tienen ADN. Y ese ADN no se encuentra todo libre, sino que se encuentra muy organizado. Normalmente se encuentra organizado asociado a proteínas y nosotros estamos acostumbrados a ver ese ADN en forma de cromosomas. Estos cromosomas que nosotros vemos dentro de las células, pues es una organización que tiene el ADN junto con proteínas que hace que el ADN se pueda compactar dentro del núcleo. Y es así porque si nosotros extendiéramos una hebra de ADN, esa hebra de ADN sería tan larga que no sería posible introducirla dentro del núcleo. Para poder estar dentro del núcleo es necesario que se empaqueten proteínas y que se mantenga muy compacta. El ADN dentro de la célula está estructurado y está estructurado a través de genes, lo que conocemos nosotros como genes. Un gen es un segmento de ADN que va a tener información para la síntesis de una proteína.
En términos generales, pues podemos decir que de eso se trata un gen. Ahora, dentro de los cromosomas, podemos tener sitios específicos en donde se ubican esos genes. Esos sitios específicos donde se ubican los genes se conocen como locus y es la posición exacta de un gen en un cromosoma. Por ejemplo, aquí podemos ver un cromosoma, se ve como el ADN se encuentra desenrollado aquí, se va compactando, se va asociando a proteínas y se va condensando en la forma de cromosomas que nosotros conocemos como cromosomas. A este sitio exacto donde se encuentra un gen dentro de cromosoma se le conoce como locus. Y también hay otro término que se aplica mucho dentro de la genética forense, que es el término de alelo. Un alelo es una forma alternativa de un gen. Es una variante de un gen que ocupa el mismo locus, es decir, el mismo sitio dentro del cromosoma. Y un ejemplo es lo que nosotros vemos aquí. En la parte superior de la imagen, nosotros estamos viendo un par de cromosomas y ese par de cromosomas tiene un conjunto de alelos, tiene un par de alelos que se encuentran en el mismo sitio en el cromosoma, solo que estos pues son variantes alternativas de un gen. Y aquí podemos ver otra imagen en la cual tenemos genes que se encuentran en distintos sitios dentro del cromosoma, en distintos locus, pero estos genes no son alelos, porque para poder ser alelos tienen que estar en el mismo sitio dentro del cromosoma. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque los conceptos de locus, de alelo y de gen son conceptos muy comunes y muy utilizados en el campo de la genética forense. Ahora, otras definiciones que son importantes dentro de la genética forense es el término de marcador genético y de perfil genético. Un marcador genético va a ser una secuencia de nucleótidos que es muy variable. Los nucleótidos son la unidad básica del ADN, son como si nosotros viéramos el ADN como un polímero muy grande. Los monómeros que conforman ese polímero o las unidades estructurales de ese polímero serían los nucleótidos. Entonces, un marcador genético van a ser nucleótidos que van a tener variaciones entre individuos y la genética forense aprovecha esas variaciones que existen entre los individuos para poder identificarlos. Ahora, tenemos otro concepto que es el concepto de perfil genético. Actualmente, los perfiles genéticos para identificación humana se basan en un grupo de marcadores conocidos como STRs o repeticiones cortas en tándem. Estos STRs son pequeños fragmentos de ADN que van a tener diferente tamaño y que es posible visualizarlos en una gráfica conocida como electroferograma. Entonces, este perfil genético va a ser el patrón que nosotros identifiquemos de STRs y que podemos observar de forma gráfica dentro de un electroferograma. El perfil genético normalmente es único para un individuo y entre más STRs se analicen dentro de una muestra, entonces hay una mayor posibilidad de poder establecer un perfil que sea completamente único y que nos permita identificar a un individuo. Actualmente los perfiles genéticos serían como nuestro equivalente a nuestra huella dactilar, pero que se encuentra dentro del ADN. Entonces, cuando nosotros hablamos de perfil genético, también es común que utilicemos otro término, que es el de genotipo. Y el genotipo se refiere a la información que se encuentra dentro de un individuo en su ADN y que nos caracteriza. Ahora, hablemos un poquito del ADN. Ustedes saben que el ADN se encuentra dentro del núcleo y que normalmente se encuentra condensado, que es posible verlo comúnmente en forma de cromatina asociado a proteínas. Lo que ocurre aquí es que básicamente el ADN se enrolla en estas proteínas y se compacta para poder caber
dentro del núcleo de una célula. Pero si nosotros desmarañáramos todo ese ADN que se encuentra dentro del núcleo y lo estiráramos, podríamos ver el ADN en la forma que describió Watson y Crick, en esta estructura de doble hélice que tiene una especie de giro y que tiene los nucleótidos y las bases nitrogenadas que se encuentran en el centro, que se encuentran perfectamente apareadas. Entonces, dentro de la molécula del ADN existen aproximadamente 3 billones de pares de bases. Cada par de base es cada par de nucleótidos que nosotros vemos en estas estructuras convencionales del ADN. Y también cada individuo tiene cromosomas, que es la forma en la que se organiza el ADN dentro de la célula. Solo que estos cromosomas únicamente se pueden visualizar en una etapa de la mitosis. Los cromosomas, pues nosotros tenemos 22 pares que corresponden a las células somáticas y tenemos un par sexual. En el caso de la mujer, tenemos como par sexual a XX, el cromosoma XX. En el caso del varón, tenemos como par sexual al cromosoma XY. Esto es muy importante para la genética forense porque además de que se hacen perfiles genéticos, se utilizan marcadores de sexo para poder identificar la identidad sexual, la identidad genética de ese individuo. Y esto, pues pareciera obvio, ¿no? Que si yo estoy tomando una muestra de una mujer, entonces es probable que yo encuentre un genotipo XX, que encuentre cromosomas XX. Pero en el caso de cuando tenemos cadáveres que son difíciles de identificar, y en algunos casos ni siquiera tenemos el cadáver completo, sino que tenemos solamente un fragmento óseo de un individuo y no sabemos si este individuo es hombre y mujer. Y aunque la antropología forense nos ayuda a determinar a partir de un hueso si ese hueso corresponde a un hombre o a una mujer, lo correcto es que nosotros investiguemos dentro del ADN si están estos cromosomas XX y XY o XY. Y así saber a ciencia cierta si tenemos un hueso que corresponde a un hombre o si tenemos un hueso que corresponde a una mujer. ¿Ok? Entonces, dentro de los marcadores genéticos que se utilizan para poder hacer estudios de identidad, se incluyen marcadores de sexo. Ahora, dentro de todo el genoma, dentro de todo el ADN que se encuentra dentro de las células, las regiones que se utilizan como marcadores genéticos son un pequeño grupo de variantes que se encuentra dentro del ADN. Ese pequeño grupo de variantes que se encuentran dentro del ADN normalmente no se encuentran en genes, no se encuentran en regiones que van a ser importantes para la síntesis de una proteína, sino que se encuentran en ADN conocido como ADN espaciador. Sin embargo, tienen una propiedad importante porque son capaces de ser heredados de los padres a los hijos. Y es por eso que nosotros podemos hacer la trazabilidad de quiénes son nuestros padres a partir de nuestro ADN. Ahora, dentro de las pruebas de ADN, pues tenemos ese ADN que es no codificante, es decir, que es ADN que únicamente está haciendo un espacio dentro de los genes que no tiene información para poder producir una proteína, pero que sí es importante porque presentan ciertas variaciones que nos permiten identificar a un individuo de otro. Entonces, a ver, voy a contestar algunas preguntas. ¿Cuál es la importancia de la genética forense? Bueno, la genética forense tiene muchas áreas de aplicación. Se puede aplicar de forma tradicional para hacer pruebas de paternidad, para poder estudiar el ADN y poder determinar si un padre biológico, si un padre propuesto es padre biológico de un menor, de un niño, pero también otras aplicaciones que tienen el área de la criminalística y que son muy importantes es para poder investigar un hecho delictivo. Por ejemplo, si yo voy a una escena del crimen y me topo con colillas de cigarro, me topo con vasos,
es posible a partir de esos vasos recuperar muestras de ADN, porque en el vaso cuando nosotros tomamos un líquido dejamos células de descamación de las cuales podemos recuperar ADN y poder identificar quién bebió de ese vaso. También dentro de la criminalística aplica un concepto que se conoce como concepto de correspondencia. Ese concepto de correspondencia quiere decir que si yo estoy cometiendo un delito, si yo soy un victimario y tengo una víctima, a la hora de que yo cometo el hecho delictivo, estoy intercambiando células o cualquier otro tipo de muestra biológica con la víctima. Y un ejemplo es cuando una persona está forcejeando con otra, se puede llevar cabellos, se puede llevar sangre. En los casos de violación, pues se tiene el semen del victimario o del imputado, o se puede tener alguna otra muestra que nos ayude a esclarecer una situación criminal para que nos ayude a poder determinar quién fue el asesino o quién fue el violador en una escena de crimen, por ejemplo. A ver, ¿qué más preguntan? ¿Se realizan autopsias en todos los casos que corresponden a jurisdicción del médico forense? No. Se realizan autopsias solamente en algunos casos, solamente en los que haya sospecha de que hubo, por ejemplo, asesinato y que lo solicitan los familiares. Solamente en esos casos se lleva a cabo la autopsia. La autopsia no es un procedimiento común o no es un procedimiento que aplique a todos los cadáveres. Por ejemplo, los enfermos que mueren en un hospital, a ellos no se les aplica autopsia. ¿Cómo se saca el ADN del hueso? Bueno, es un procedimiento técnico que involucra primero una etapa de descalcificación, porque ustedes saben que en el hueso tenemos muchísimo calcio y es una estructura muy dura. Entonces, para poder obtener ADN de hueso, primero tenemos que pulverizar el hueso con primero lo cortamos con unas sierras y después de que lo cortamos con sierras, lo pasamos por un equipo que lo hace polvito. Y después hacemos un proceso de descalcificación que le quita todo el calcio a las células y que permite que las células queden liberadas. Posteriormente hacemos un análisis, rompemos la célula y recuperamos el material. Hacemos una serie de precipitaciones y purificaciones y obtenemos el ADN. A ver, otra pregunta. ¿Hay traumas en ustedes los forenses? Bueno, claro que sí, ¿no? Bueno, en mi caso muy particular, yo puedo decir que sí fue impactante trabajar en forense. Ahorita ya no me dedico a la parte forense, únicamente me dedico a pruebas de paternidad, porque no es tanto que te enfrentes hacia un cadáver. De hecho, bueno, pues te acostumbras a trabajar con cadáveres, a trabajar en CEMEFOS, al olor, pero a lo que no te acostumbras es a que los familiares, por ejemplo, te comenten la situación de violencia que sufrieron sus víctimas o a que te enteres por el expediente qué es lo que padeció esa víctima. Yo creo que para un forense la parte más dura es ese contexto social en el cual murió una víctima y que no puedas hacer nada más que identificarlo para poder entregar el cuerpo a sus padres y sus padres puedan enterrarlo, ¿no? Entonces sí es algo difícil, emocionalmente es bastante difícil. A ver, ¿otras preguntas? Bueno, el procedimiento para pruebas de ADN ahorita lo vamos a ver. Preguntan que cuando son muertes de mujeres o niñas, ¿les hacen pruebas para ver si sufrieron violación? Sí. De hecho, o si se encuentran en una escena de crimen donde se encuentra un cadáver con signos de violación, existe un procedimiento en el cual se le toman muestras bucales con un hisopo, se le toman muestras del ano y se le toman muestras vaginales. Y a partir de esas muestras se busca ADN que corresponda a varón. Y normalmente el esclarecimiento de la escena de crimen pues nos va a estar ofertando posibles victimarios, posibles imputados o sospechosos de un caso, y entonces se tiene que hacer el contraste del ADN que se encontró en la víctima de violación
con el ADN de esos imputados, de esos sospechosos para ese caso. ¿Cuántos años hay que estudiar para ser médico forense? Bueno, para médico forense es una especialidad de la medicina. Entonces tendrían que estudiar medicina y después hacer la especialidad de medicina forense. Para hacer el perito, para estudiar genética forense, pues normalmente se tiene que estudiar alguna de las carreras químico-biológicas y después te especializas en el área de genética forense. Preguntan, ¿se siente feo al ver a tantos casos que hayan pasado por una manera u otra? Pues claro que se siente feo. Los primeros casos, pues sí son difíciles, sobre todo ver las condiciones en las que te presentan el cuerpo. A mí me tocó muchos casos en los que ni siquiera te presentan un cuerpo completo porque lo mutilaron completamente, lo fragmentaron y entonces te muestran pequeños fragmentos de lo que es la víctima y te hace pensar en todo lo que pasó esa víctima, ¿no? A ver, ¿qué más preguntan? ¿Cuánto tardan en reconocer a una persona calcinada? Para las personas calcinadas, el problema de los huesos calcinados es que la mayoría de las zonas donde te encuentras huesos calcinados son zonas de fosas clandestinas, por ejemplo. Y en esas zonas de fosas clandestinas hay que hacer un muestreo de los huesos que tengan una mejor calidad para poder recuperar el ADN. Por ejemplo, la calcinación sí afecta mucho la obtención de ADN, pero dentro del hueso calcinado hay diferentes calidades de hueso. Por ejemplo, el hueso que se ve más oscuro, más negro, ese no es viable para poder obtener una muestra de ADN. Pero hay fragmentos de hueso que no están tan calcinados, de los cuales sí se puede recuperar ADN. Entonces, todo depende de qué tan difícil, o sea, de qué tan calcinado esté el hueso para poder obtener ADN. Por ejemplo, se podría tardar aproximadamente 1 mes a 1 mes y medio procesando una muestra de hueso calcinado. ¿Es posible alterar el ADN con otro? No es posible, pero se pueden, algunas personas llegan a intentar aplicar ciertos trucos a la hora de tomar una muestra en un juicio. Por ejemplo, antes los juicios no eran grabados. Ahora los juicios en los cuales se toma una muestra de ADN ya se graban dentro del juzgado y lo haces presencialmente frente a un juez y frente a las partes del juicio. Y entonces es muy difícil poder alterar una muestra. Pero cuando no se hacía el proceso de grabación de una toma de muestra de ADN, a veces mezclaban las muestras, la misma persona que no quería que el ADN le diera positivo con un supuesto hijo, por ejemplo, alteraba sus muestras, les echaba alguna sustancia, y hay sustancias que sí afectan la lectura de un perfil genético. Pero ahorita ya no es posible porque ya todo se hace a través de juicios grabados. Bueno, vamos a continuar y ahorita terminando, les voy a resolver todas las dudas que se puedan. Veo que hay muchas preguntas, entonces pues vamos a ir paso a paso, ¿sí? Bueno, entonces, las pruebas de ADN se basan en marcadores genéticos y estos marcadores genéticos son fragmentos de ADN que no codifican, que es decir, que no tienen información para la síntesis de ADN, pero que es ADN que se encuentra haciendo espacio dentro de los genes, ADN espaciador. Antes se conocía como ADN basura, pero cuando empezó el FBI en Estados Unidos a utilizar estas técnicas de identificación humana a partir del ADN, entonces se vio que esta información que se encontraba en regiones no codificantes era útil para poder identificar a los seres humanos, a los individuos. Entonces, pues una prueba de ADN se basa en el estudio de marcadores genéticos, los cuales son marcadores que se repiten cada cierto número de bases. Y es por eso que se llaman STRs. Los marcadores genéticos que se ocupan para las pruebas de ADN se llaman STRs o secuencias repetidas en tándem. Y bueno, existen muchas regiones de ADN que son variables. Las que más se utilizan son los STRs, pero históricamente, pues antes se utilizaban los BNTRs, que son secuencias de ADN más largas, y todavía hace algunos años se utilizaban las regiones satélites,
que son regiones más largas, que ahorita ya no tienen tanta utilidad para identificación genética. Entonces, lo que más se utiliza para hacer pruebas de identidad o pruebas de paternidad son los STRs o las regiones cortas en tándem. ¿Y qué es lo que ocurre con estas regiones STRs? Veamos a los STRs como un fragmento de ADN que se encuentra dentro de las personas y que varía entre un individuo a otro. Y esa variación entre un individuo a otro es lo que permite identificar a un individuo con respecto a otro tomado al azar en la población. Bueno, y dentro de las regiones, repeticiones en tándem que se ocupan, pues ya les había dicho que se pueden ocupar mini satélites, satélites o microsatélites, que son los STRs. Ahorita lo que más se ocupa son los microsatélites porque presentan un grado de repetición de 10 a 10 a la 2 y existen más de 10 por genoma. Ahorita ya hay marcadores genéticos de hasta 36 marcadores genéticos o kits comerciales que venden 24 marcadores genéticos o kits comerciales que te venden 16 marcadores genéticos para poder hacer tu prueba de ADN. Bueno, entonces, ¿qué son estos STRs? Estos STRs, o también conocidos como secuencias cortas en tándem, también se conocen como microsatélites. Y estos microsatélites o STRs se utilizaron para poder establecer una huella genética que fuera única entre los individuos y que nos pudiera permitir establecer vínculos biológicos de parentesco. Entonces, estos STRs nos sirven para establecer vínculos de parentesco, para investigar la identidad y para investigar el sexo de un individuo y para la investigación de crímenes sexuales o crímenes de asesinato también. Vamos a ver qué son los STRs. Bueno, si nosotros viéramos a nuestro ADN como letras, acuérdense que nosotros tenemos secuencias de ADN que son largas, las cuales están formadas por nucleótidos. Estos nucleótidos pues son adenina, guanina, citosina y timina, que ustedes ya conocen. Entonces, dentro del genoma existen nucleótidos como este que se repiten cada cierto número de veces y que se encuentran en un alelo, en un sitio específico dentro del cromosoma, que se encuentran en un locus, en un sitio específico dentro del cromosoma. Por ejemplo, veamos esta. Aquí tenemos una guanina, una adenina, una timina y otra adenina. Esto es un ejemplo de STR o de secuencia corta repetida en tándem. Se llama corta porque aquí pueden ver nada más 4 nucleótidos: guanina, adenina, timina y adenina, que es la secuencia gata. Entonces, la secuencia gata, cuando nosotros tenemos un alelo 6, es porque tenemos 6 repeticiones de esta secuencia gata. Si nosotros tuviéramos un alelo 2 para este marcador, entonces tendríamos únicamente 2 repeticiones de esta secuencia gata. Y si nosotros tuviéramos el alelo 3, entonces tendríamos 3 repeticiones de esta secuencia gata. Lo que nos permite utilizar estos marcadores para poder estudiar la identidad entre individuos es que estos alelos normalmente no se repiten entre individuos. Y si hacemos un gran corrimiento de varios STRs, la probabilidad de que un individuo y otro tengan el mismo perfil genético es muy baja. Entonces, pues estos marcadores STR actualmente ya están muy caracterizados. Ya existen bases genéticas, bases de datos en los cuales se tiene la información acerca de estos marcadores. Estos que les muestro aquí fueron los primeros STRs o los primeros marcadores genéticos que se utilizaron en Estados Unidos por el FBI. Y a este grupo de marcadores genéticos se les llamó CODIS. Son los STRs del CODIS del FBI de Estados Unidos y los primeros que se utilizaron para poder hacer estudios de identidad humana. Y como ven, pues son bastante recientes. Surgieron en 1997 y de ahí en adelante se ha avanzado mucho en tecnología y actualmente existen más de 13 STRs. Existen paneles de 16 STRs,
de 24 STRs o de 36 STRs. Entonces, cada hebra que ven aquí de color blanco con negro representa un cromosoma. Y aquí podemos ver los 22 pares de cromosomas que nosotros tenemos y podemos ver los cromosomas sexuales, ¿ok? Entonces, estos marcadores tienen estos nombres que son un poquito raros, a veces un poquito difíciles de aprender, como TPOX, como D3S 1358, D5S 818, FGA, CSF1PO, T7S 820, TH1, BWA. Entonces, todos estos que ven aquí en amarillos son nombres de marcadores genéticos de tipo STR, que algunos se encuentran en el cromosoma 2 como TPOX, algunos se encuentran en el cromosoma 4 como FGA, algunos se encuentran en el cromosoma 11 como TH01 y así sucesivamente. Como pueden ver, en varios cromosomas existen STRs que son de utilidad para la investigación genética, para obtener un perfil genético. Y además, se utilizan unos genes que tienen que ver con la determinación del sexo y estos genes se llaman amelogenina. Y al estudiar yo amelogenina, puedo saber si una muestra de ADN cualquiera, aunque yo no sepa nada acerca de esa muestra de ADN, puedo saber a través de amelogenina si es un hombre o si es una mujer. Bueno, aquí hay un ejemplo de los marcadores para cromosoma Y, porque también existen paneles que son específicos de cromosoma Y, que se utilizan mucho para poder establecer relación de hermandad. Si se tienen dos medios hermanos, los cuales pues no se está seguro o completamente seguro que provengan del mismo padre, se va a estudiar un grupo de genes, un grupo de marcadores que va a ayudar a determinar si tienen el mismo origen biológico. Es decir, si estos dos individuos que son medios hermanos provienen del mismo papá. Y esta tabla está así para que ustedes puedan ver que existe un código para cada STR, se conoce su localización, que aquí indica que se encuentra en el cromosoma y también existe un código dentro de una base de datos en donde tú puedes buscar este marcador. Y la secuencia que se repite en este caso, el STR, que corresponde a este marcador que se llama DIS 391, es la secuencia TCTA. Esta secuencia TCTA es un marcador genético que se utiliza para poder establecer perfiles genéticos. Dentro del ADN investigamos estos marcadores genéticos únicamente y vemos qué tanto se repiten para poder hacer un perfil, una tablita de perfil genético. Aquí hay un ejemplo. Tenemos el primer marcador, como pueden ver. Este que menciono aquí, que se llama DIS 391, es un marcador que se encuentra dentro del cromosoma Y. Entonces veamos aquí una secuencia de ADN. Y esta secuencia de ADN podemos ver que tiene el marcador repetido un cierto número de veces. Por ejemplo, si ustedes se ponen a contar aquí, ¿cuántas repeticiones de TCTA encuentran? ¿Alguien que quiera dar la voz o decir cuántas repeticiones observan del marcador TCTA dentro de esta secuencia, que es el marcador que está en rojo? Bueno, ya contestaron por chat y sí, efectivamente son 10 repeticiones. Muchas gracias. Bueno, entonces dentro de esta secuencia de ADN, acuérdense que la secuencia de ADN la podemos ver así, de manera lineal, que es una forma más fácil de poder representar al ADN y poder estudiarlo. Entonces aquí podemos ver que tenemos un marcador genético que es TCTA, que corresponde al marcador DIS 391, que se encuentra dentro del cromosoma Y. Esto que ven aquí de acceso al GenBank es un código en una base de datos muy conocida para ADN. Entonces aquí tenemos la secuencia TCTA y vemos que esta secuencia TCTA se repite 10 veces en el ADN de un individuo cualquiera.
Entonces, esta persona que tiene 10 repeticiones de este STR va a tener el alelo 10, porque los alelos corresponden al número de repeticiones que tengan de un marcador. Entonces, si yo viera un perfil genético en una tabla, yo vería que la persona tiene en el marcador DIS 391 el alelo 10. Bueno, aquí tenemos otra secuencia. Esta es otra secuencia de tipo STR que corresponde al marcador DIS 439. Es un marcador también que se encuentra dentro del cromosoma Y. Y podemos ver que la secuencia para este marcador, para este STR que se llama DIS 439, es la secuencia GATA. Quiere decir que hay una guanina, una adenina, una timina y una adenina que se están repitiendo cada cierto número de veces. ¿Ok? Aquí ya está mencionando, son 12 repeticiones de la secuencia GATA. Entonces, quiere decir que este individuo, que esta muestra de ADN, va a tener el alelo 12, porque tiene 12 repeticiones de la secuencia GATA para el marcador DIS 439. Entonces, es el estudio del ADN de esta forma, a través de estos marcadores, por los cuales se puede discernir cuál es el alelo que obtiene cada individuo. Y ahora, algo importante de estos alelos es que nosotros heredamos un alelo del papá y un alelo de nuestra mamá. Quiere decir que yo puedo heredar el alelo 12 de mi mamá, pero también puedo heredar un alelo 6 de mi papá y tendría una combinación 12-6 para ese marcador. Ahorita vamos a ver una tablita para que les quede más claro cómo interpretar un perfil genético. Pero bueno, vamos a hablar acerca del procedimiento y ahorita les muestro la tabla para que podamos hacer el ejercicio. Bueno, dentro del análisis forense existen diferentes etapas. Estas etapas involucran pues a la criminalística y a la presentación o la validación de una prueba de ADN ya ante un tribunal. La fase 1 es el estudio de la escena de crimen. La fase 2 es la preservación y el envío al laboratorio. La fase 3 es el análisis del laboratorio y la fase 4 es la presentación del informe ante un tribunal. Un perito en genética o un perito en genética forense, existen dos áreas, el área de genética molecular que tiene que ver con pruebas de ADN y el área de genética forense que tiene que ver con pruebas de ADN pero relacionadas con criminalística, con casos de violación, con casos de asesinato o de algún tipo de crimen. Entonces, haciendo el análisis de laboratorio de una muestra biológica y la presentación de ese informe de ADN ante un juzgado, ante un tribunal, para poder avalar su dictamen, o sea, para poder avalar su opinión con respecto a esa muestra biológica. Imaginemos que nosotros estamos en una escena de crimen. Cuando nos encontramos en una escena de crimen, podemos encontrar pues muchas muestras si nosotros analizamos la escena de crimen. Por ejemplo, si vemos una persona que fue asesinada y que se encuentra a media calle, pues podemos encontrar de esa persona sangre, podemos encontrar cabellos y todos los objetos que se encuentran cercanos se pueden muestrear. Digamos que el asesino dejó el cuchillo en alguna zona cercana de la escena de crimen. Entonces, es correspondencia del perito en genética y de los licenciados en criminalística que levanten el indicio, que es un indicio de la escena de crimen, como es el arma, y que de esa arma se hagan estudios para poder identificar quién fue el portador de esa arma. Para la parte de genética forense, la genética forense lo que hace es tomar una muestra con un hisopo. Se toma un hisopo que es empapado en solución salina y se barre toda la superficie que tocó el arma. Por ejemplo, si es un cuchillo, en la empuñadura es donde se toma la muestra de ADN con un hisopo perfectamente limpio, estéril, y se coloca en un embalaje para poder posteriormente extraer el ADN de ese indicio biológico. Ajá. Pero pues existen una infinidad
de opciones para poder obtener muestras de ADN relacionadas con un crimen. ¿Qué tipo de muestras se utilizan? Pues se pueden muestrear, de hecho en un caso de criminalística, se muestrean tanto a la víctima como al sospechoso. ¿Por qué? Porque hay que poder descartar el perfil genético que corresponde a la víctima con respecto al perfil genético que corresponde al sospechoso. Entonces, las muestras que sirven para hacer este estudio de ADN, pues pueden ser muestras de hueso, pueden ser pelos, puede ser sangre, puede ser orina, puede ser exudados vaginales o uretrales. En este caso de la orina, por ejemplo, si el sospechoso dejó en una botella de agua orina, porque orinó en una botella de agua, entonces nosotros recabamos esa orina, se precipita, se centrifuga en un laboratorio, en una centrífuga, y las células que quedan en ese precipitado son las que se utilizan para estudiar el ADN. Entonces, prácticamente el ADN se puede obtener de todo material biológico que tenga células y que estas células tengan núcleo para poder extraer el ADN. Y un ejemplo aquí pues son las células de descamación bucal que se obtienen a partir de un raspado de la cara interna de la boca con un hisopo, o en este caso tenemos un arma. Podemos ver que en el arma hay sangre, hay tejido, y entonces esa muestra es una muestra idónea para poder obtener perfil genético. Entonces, es común que dentro de esta arma tengamos el perfil genético tanto de la víctima como el del sospechoso. El de sospechoso es más probable que lo encontremos en la zona de empuñadura, donde el sospechoso puede dejar células de descamación. Nosotros todo el tiempo estamos descamando nuestras células de piel y esas células sirven para poder obtener ADN. Pero en la parte de filo, pues vamos a encontrar el perfil genético que corresponde a la víctima y podemos hacer un contraste. Bueno, el procedimiento de laboratorio, no me voy a adentrar mucho en esto, pero es un procedimiento que involucra diferentes tipos de pasos. El primer paso es que a partir de cualquier muestra que nos lleven al laboratorio, se pueda extraer el ADN. Por ejemplo, puede llegar sangre, pueden llegar pelos. Es importante que para poder obtener una muestra de pelo, se tome el bulbo, la raíz de ese cabello. Si el cabello no se arranca desde la raíz, no sirve para una prueba de ADN. Y es común que a veces se confunda la gente y lo que haga es tomar un pedazo de mechón, cortarlo y llevar el mechón que cortaron para hacer una prueba de ADN. Y eso no es posible porque el pedazo de mechón que llevan no lleva raíz y el ADN se encuentra dentro de la raíz del pelo. Y es posible analizar un perfil genético a partir de un solo pelo. Pero es importante que cuando se hacen este tipo de estudios se tenga suficiente muestra para poder repetir el proceso en caso de ser necesario. Así que lo que se recomienda para un estudio de ADN es por lo menos unos 4 o 5 pelos arrancados desde la raíz y que tengan ese bulbito de la raíz para poder extraer el ADN a partir de la raíz del pelo. Entonces, primero se tiene que extraer el ADN. Este ocurre a través de un lisado con una serie de detergentes y soluciones que lo que hacen es romper las células para poder recuperar el material genético que se encuentra dentro del núcleo. Después ese material genético es purificado y se hace una reacción. Esta reacción es una reacción de amplificación, la cual va a amplificar únicamente a los marcadores genéticos que se van a estudiar. Es decir, va a amplificar únicamente a los STRs. ¿Ok? Después de esta reacción de amplificación de ADN, donde nosotros estamos prácticamente amplificando, generando muchas copias de los marcadores genéticos para esa muestra de ADN, se hace otro proceso conocido como electroforesis y un análisis de escalera alérica. Esto ya está bien establecido. Se utilizan equipos de electroforesis capilar como el equipo AviPrint, pero existen muchos otros equipos en los cuales se puede resolver ese ADN y se puede analizar los marcadores genéticos que se encuentran en ese ADN. Ahora, esta técnica de PCR
pues fue descrita en 1985 por el científico Kary-Mullis, el cual obtuvo pues el Premio Nobel de Química en 1993. Y bueno, esta es una técnica in vitro que se utiliza para amplificar a través de unas enzimas una región específica del ADN situada entre dos regiones de una secuencia. Y aquí podemos ver un ejemplo. Aquí tenemos una secuencia de ADN y se puede amplificar únicamente la región del centro de este ADN a través de la técnica de PCR. ¿Qué quiere decir? Que dentro de todo nuestro genoma, que es todo nuestro ADN que se encuentra dentro del núcleo, únicamente se van a buscar unas pequeñas regiones dentro del ADN que son los marcadores genéticos de tipo STR a través de esta reacción. Y aquí pueden ver un equipo de los que se utiliza para hacer estas pruebas de PCR que se conocen como termocicladores. Y bueno, ya como dato adicional, pues estos son los requerimientos que se ocupan en esta reacción de PCR y después se colocan en tubitos y se colocan en este equipo, ¿no? Bueno, no me voy a meter a la parte de la técnica, pero sí quiero que vean los marcadores genéticos. Actualmente existen kits, es decir, formas comerciales que nos venden las secuencias que necesitamos para poder obtener las copias de estos marcadores genéticos. Por ejemplo, esta marca comercial que se llama PowerPlex tiene 16 marcadores genéticos y los podemos ver porque estos marcadores genéticos normalmente van teñidos con un colorante. Y aquí podemos ver que estos marcadores genéticos tienen colorante azul, estos marcadores genéticos tienen colorante verde, estos marcadores genéticos tienen colorante amarillo, y acá podemos ver otros marcadores genéticos que tienen colorante rojo. A la hora de que estos marcadores genéticos pasan por un sistema de electroforesis capilar, son detectados por un láser y por una cámara que va a detectar el color de cada marcador y va a detectar el tamaño de ese marcador para poder establecer cuáles son los alelos que presentan un individuo para cada marcador genético. Entonces, este kit, conocido como PowerPlex 16 de forma comercial, pues tiene todos estos marcadores genéticos. Y este kit, conocido como Identifier STR, tiene todos estos marcadores genéticos. Lo que tienen en común ambos es que utilizan un sistema de 16 marcadores, porque con 16 marcadores genéticos ya es suficiente para poder identificar a un individuo y poder hacer un contraste del perfil genético de ese individuo contra el perfil genético de sus familiares cercanos. Si es posible, pues se hace directamente con los papás. Además, estos kits tienen el gen de amelogenina y recuerden que les comenté que el gen de amelogenina es un gen que sirve para discriminar el sexo y que nos va a servir para poder determinar si el ADN que obtenemos de un individuo corresponde a un varón o corresponde a una mujer. Y bueno, si nosotros viéramos el equipo de electroforesis, primero se hace la extracción del ADN, luego se hace la técnica de PCR, en la cual se amplifican los marcadores genéticos, se hacen muchas copias de estos marcadores genéticos y se pintan con un fluoróforo. Y estos colores de los fluoróforos son color azul, color verde, color amarillo y color rojo. A la hora de que hacemos pasar una solución con estos marcadores genéticos a través de un capilar y es incidido por un láser, nosotros podemos detectar esos colores por su tamaño, por la separación de estos fragmentos de ADN y por su color. Y nos da una gráfica que nosotros podemos interpretar. Esta gráfica se conoce como electroferograma. Y ya hay equipos que la información del electroferograma te la pasan directamente a tablas y es muy fácil poder llevar a cabo la interpretación del perfil genético para cada individuo. Por ejemplo, aquí vemos un electroferograma, no tiene muy buena resolución. Prefiero yo ver este, que es un electroferograma real. Cuando tú ya obtienes un perfil genético, esta gráfica ya no representa un perfil genético. Aquí pueden ver que en la parte superior se indica el marcador genético. Por ejemplo, aquí tenemos el marcador
TH01. Acá tenemos el marcador DS1 1358. Aquí el marcador BWA. Aquí el marcador D21S11. Y para cada marcador nosotros vamos a tener 2 picos o podemos ver un solo pico. Cuando tenemos 2 picos, significa que tenemos alelos distintos. Por ejemplo, aquí tenemos un alelo 8 y tenemos un alelo 9.3, que significa que hay 8 repeticiones y hay en otro cromosoma 9.3 repeticiones de este marcador. Y aquí tenemos un solo pico, por lo cual estamos hablando de una persona que tiene en sus 2 cromosomas 15 repeticiones para este marcador. Y acá este individuo tiene un pico que corresponde al alelo 16 y otro pico que corresponde al alelo 17. ¿Por qué es importante analizar estos picos? Porque cada pico representa un alelo que es heredado por el padre y un alelo que es heredado por la madre. Por ejemplo, aquí podríamos suponer que el 8 lo heredó del papá y que el 9.3 lo heredó de la mamá. Para yo poder saber exactamente quién aportó cada alelo, pues necesitaría estrictamente hacer el perfil genético a los papás y ver si en este marcador la mamá en realidad tiene 8, tiene el alelo 8, y si el papá en realidad tiene el alelo 9.3 para poder establecer que existe una relación de parentesco. ¿Ok? Y este es el resultado de genealogenina, que ya te interpreta el pico. Si hay un solo pico, significa que es X, pero si hay 2 picos, significa que es XY. Y tú puedes saber entonces si este electroferograma corresponde a un varón o corresponde a una mujer. Vamos a ir viendo paso por paso los ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un caso. Vamos a analizar qué es lo que ocurre con ese caso. A ver, hasta Fabi, aquí. ¿Sí? perdón, va muy bien tu presentación, muchas gracias. Nada más te aviso que ya son las 8, entonces, velo contemplando por si quieres resolver unas cuantas preguntas. Ahí, Sí. pero lo dejo a tu criterio, ¿eh? Pero, nada más te quería avisar del tiempo, ¿cómo vamos? ¿Sí? Sí, ya nada más como 10 minutos y Ok, termino. sí, como Ya tú otros gustes. Sí, 5 minutos de preguntas. ajá. Ujú. Entonces, los alumnos, aguántense 10 minutos para que si quieren hacer preguntas, ahorita lo vemos. Muchas gracias, Fabi. Sí, de nada. Bueno, ahorita resolvemos preguntas. Vamos a ver este caso rapidito. Tenemos un caso de violación. Tenemos muestras, diferentes muestras. Tenemos un hisopado anal. Tenemos sangre de 3 imputados, es decir, 3 sospechosos para ese caso. Tenemos pelo pubiano hallado en un niño que fue la víctima y tenemos la muestra sanguínea del padre de la víctima, del niño. Entonces, este hisopado anal proviene del niño. La muestra del padre nos va a servir para poder identificar el ADN del niño y la muestra que es nuestra muestra sospechosa del caso va a ser el pelo pubiano, porque ese pelo pubiano se encontró en la zona anal del niño y es probable que ese pelo pubiano corresponda al violador. Entonces vamos a hacer un contraste. Aquí se observa un marcador de cromosoma, marcadores genéticos de cromosoma Y y estamos viendo un perfil genético de diferentes muestras. Tenemos un hisopado, una muestra de hisopo A, una muestra de hisopo B. Tenemos 3 sospechosos. A los sospechosos se los conoce como imputados. Aquí tenemos 3. Tenemos al padre de la víctima y tenemos el pelo pubiano. Entonces es probable que el pelo pubiano sea la evidencia directa del posible violador. Entonces hay que ver de estos 3 sospechosos quién tiene un perfil genético similar al pelo pubiano, o sea, de quién proviene ese pelo pubiano. Y aquí podemos ver que para DIS 389 tiene 13 y acá no tiene 13. Y si ven todo el perfil genético que es estos numeritos, coinciden perfectamente entre el imputado 1, sospechoso 1, con la víctima. Quiere decir que el pelo que se encontró en la zona anal del niño
corresponde al imputado 1 y que muy probablemente el imputado 1 sea el violador en este caso. Y el hisopado A corresponde al perfil genético del niño. Aquí pueden ver, este es el perfil genético del niño y no corresponde, obviamente es un niño, no corresponde con pelo pubiano. Y entonces aquí podemos ver quién es posiblemente la víctima, únicamente haciendo, digo, el victimario, únicamente haciendo una prueba de ADN. Ahora, aquí vamos a ver un ejemplo de una prueba de paternidad. Aquí podemos ver una electroforesis con diferentes marcadores genéticos. Para poder interpretarlos están de esta forma, en forma de colorcitos y bandas. Y podemos ver que este patrón de colorcitos lo presenta la mamá y este patrón lo representa el papá. Y aquí tenemos diferentes individuos. Tenemos al individuo D1, al individuo D2, al individuo S1 y al individuo S2. Entonces, si analizamos el primer caso, el individuo D1, vemos que un marcador, este de color azul, lo hereda de la mamá, cae en el mismo sitio. Y este marcador lo hereda del papá y también cae en el mismo sitio. Y acá podemos ver que hereda un amarillo del papá, del papá y un azul de la mamá. En el caso 2, podemos ver que este marcador rojo no coincide con el del papá, pero hay marcadores que coinciden con la mamá, que son los azules. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este individuo es hijo de la madre, es hijo de la mamá, pero no es hijo biológico del papá. Y aquí tenemos otro caso en donde sí coinciden los alelos azules y los alelos amarillos, y quiere decir que este sí es un hijo biológico de la mamá y del papá. Y por otro lado, acá tenemos otro perfil de un individuo en el cual no coinciden los marcadores ni para el padre ni para la madre. ¿Qué pasó? Sería ese, ¿con esto terminarías la presentación? Yo creo que sí. Hasta Ah, aquí nos vamos a quedar. ¿o qué tenías aquí otra prueba? Perdón, no te... Ajá, Ah, bueno, sí, otro sí, perfil. perdón, Es pensé que que, habías acabado. no, perdón, se me cortó por el internet. Ok, bueno, terminamos con esta. Aquí tenemos un perfil genético donde tenemos un padre propuesto, una mamá y 3 hijos. Bueno, 3 hijos, una mamá y un papá. El azul es el papá, el rojo es la mamá. Y aquí vemos un marcador genético que es de 13S317. Vemos que la primera hija, que es Amanda, hereda el 14 del papá y hereda el 12 de la mamá. Entonces esta Amanda sí es hija biológica tanto del padre como de la madre. Vemos otro perfil que es el de Marshall. Marshall hereda el 14 del papá y el 8 de la mamá. Y Katy hereda el 12 de la mamá y el 11 del papá. Quiere decir que todos estos, tanto Amanda, Marshall y Katy, son hijos biológicos tanto del padre como de la madre. Y en realidad, en una prueba de ADN, lo que se hace es comparar estos marcadores genéticos que aparecen en el electroferograma y ver si estos marcadores genéticos están presentes en el padre y están presentes en la madre y poder establecer la relación de parentesco. ¿Ok? Entonces vamos a contestar algunas preguntas. Yo creo que hasta aquí nos quedamos. Son varias preguntas las que están. Entonces vamos a ver algunas de las más importantes. Dice, ¿cuántas pruebas de hisopo se pueden hacer? Normalmente se toman 2 muestras de hisopo por cada zona. Si es un caso de violación, ya existe un protocolo para ver cuáles son los hisopados que se tienen que tomar. Son 2 hisopados de la cara bucal, de la boca, 2 hisopados de la vagina si es mujer, 2 hisopados de la zona rectal, y esos serían los hisopos de referencia que se toman en un caso de violación. En caso de un gemelo o gemela que asesinan a alguien y entregan alguna evidencia, ¿se podrían discriminar? No.
Los perfiles genéticos son idénticos, son diferentes en todos los individuos, pero existe una excepción. Los gemelos univitelinos, los gemelos idénticos, tienen el mismo perfil genético. Entonces, para poder esclarecer una escena de crimen con gemelos idénticos, no es posible tomar como referencia el ADN. Ahí habría que analizar la situación y buscar otro tipo de evidencias que pudieran incriminar a uno u otro gemelo, porque los gemelos univitelinos tienen el mismo perfil genético. Se puede saber si eres hijo tanto de papá como de la mamá sin necesidad de prueba de ADN. Antes se utilizaban los grupos sanguíneos para poder establecer si alguien era hijo biológico de un supuesto padre, pero los grupos sanguíneos no son fiables. La única prueba que podríamos decir que es 99.9% fiable para poder establecer una relación de parentesco es la prueba de ADN. ¿Se le puede hacer una prueba de ADN de paternidad a una embarazada? Sí, existe un proceso que se llama amniocentesis, en la cual se toma líquido amniótico de la panza de la mamá. Es un proceso invasivo, pero sí se pueden obtener células del bebé. Y al analizar las células del bebé, se puede estudiar el ADN del bebé y hacer el contraste con el ADN del padre propuesto y hacer una prueba de paternidad. Solo que para llegar a hacer un perfil genético de una embarazada, pues sí, habría que contar con el consentimiento de la embarazada y es un procedimiento de riesgo. Podría generar una sepsis, una infección en la mamá. Entonces, esto no es algo que se lleve a cabo de manera común. Después de 3 días de una violación sexual, ¿cuál es la posibilidad de encontrar ADN del agresor? El ADN del agresor lo podemos encontrar hasta 12 días posteriores a la violación. Lo ideal es que se muestre lo más pronto posible a una víctima, pero hasta 12 días todavía llega a ser posible recuperar la muestra de ADN. ¿Cómo se puede identificar o cómo se diagnostica si el cuerpo está cremado? Ok. Cuando tenemos un cuerpo que fue cremado, pues es muy difícil recuperar ADN. Y lo que ocurre con estos restos es que normalmente son mezclas de diferentes individuos. A veces cuando te dan las cenizas de una persona, no te llevas las cenizas solamente de tu familiar, sino también te puedes llevar cenizas de otras personas. Y es posible que dentro de esas cenizas, si es que llegamos a recuperar ADN, encontremos perfiles genéticos de diferentes individuos. Y ya nos ha pasado, ya lo hemos visto en el laboratorio, que varios cenizas que te dan después de un proceso de cremación, pues corresponden a diferentes individuos. ¿Cómo le hacen para identificar ADN de una persona que fue metida en ácido? Pues en los huesos, normalmente el ácido degrada tejido, pero los huesos son muy resistentes. Entonces, pues siempre queda un pedacito de hueso que se puede trabajar. Solo que antes de trabajar ese hueso, hay que hacer tratamientos químicos para poder retirar el ácido y que ese ácido no afecte la extracción del ADN. Cuando se hacen las pruebas a embarazadas, ¿no le quedan secuelas al bebé? Pues es que no se pica el bebé, o sea, no se obtiene muestra del bebé, se obtiene muestra de líquido amniótico, en la cual pueden haber células del bebé. Entonces, pues el bebé, si el procedimiento se hace bien y con un especialista, pues no hay ninguna repercusión para el bebé. ¿Cuánto tiempo tardan en revisar un cadáver? Pues depende, o sea, en un cadáver intervienen diferentes peritos. Puede intervenir un perito en medicina forense, puede intervenir un perito en antropología forense y un perito en genética forense para poder establecer la identidad de ese individuo. Entonces, a veces lleva semanas a meses en poder procesar un cadáver y normalmente los semáforos los mantienen en refrigeración hasta poder identificarlo. A ver. ¿Se podría saber de qué murió una persona después de un año de muerto?
Sí, porque al año de muerto todavía hay hueso, o sea, siempre y cuando haya hueso para poder procesar, se puede saber el perfil genético. Lo que no se puede saber es de qué murió. O sea, se puede identificar un cadáver por ADN de hueso después de un año, pero saber de qué murió, eso lo hace el médico legista y lo hace con cadáveres frescos normalmente. Ok, yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar. Eh, Me hubiera gustado poder resolver todas las preguntas, pero sí, pues son muchísimas. Entonces hay Sí, muchas ¿no? que ya no me da tiempo, ¿no? Pero bueno, Sí, pues muchísimas gracias, doctora Fabiola. Fue una plática muy interesante, con muchas dudas de los alumnos. sí, Pues lástima, como dices, que no hay tiempo de responderlas, pero seguramente, ojalá que nos puedas favorecer con alguna otra participación en otra ocasión, porque pues sí, claro despertó que mucho sí. interés tu tema. Y pues les agradezco a todos su presencia. Muchas gracias, doctora, también a la doctora Nidia, que estuvo en la ponencia pasada. Y pues los invito mañana, va a haber otras 3 conferencias igual buenísimas, que asistan y con el mismo entusiasmo, con la misma curiosidad. Y pues con esto terminaríamos las conferencias de hoy. Muchas gracias, doctora. Los alumnos también aquí en el chat le están agradeciendo. Sí, Y muchísimas pues gracias. que sirva tu ejemplo para que muchos de estos jóvenes brillantes que muchas veces enfrentan condiciones difíciles, superen esas condiciones y puedan llegar a estudiar y ser como tú, muy inteligente, muy profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer eh, satisfacer todas sus dudas y hablarles acerca de este tema, del cual ya tengo pues varios años de experiencia. Muchas Bueno, gracias. bueno, pues muchas gracias a todos. Ya tengo su registro de asistencia, sus participaciones también. Nos vemos mañana. Cualquier duda, pues por correo ahí la resuelvo. Con esto terminamos. Descansen y gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.